Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Armando Cruz. Soy el gerente de soporte a base instalada de GMP Sistemas. En nombre de todos los que integramos esta empresa, te queremos dar la más cordial bienvenida y el agradecimiento por unirte y acompañarnos a este webinar, a este nuestro primer webinar de ajuste anual del ejercicio anual del 2021. Lo que vamos a hacer en esta primera sección es revisar algunos aspectos teóricos del ajuste anual, sobre todo también hablando de un tema que se suscitó en este 2021, que es precisamente el insourcing, el outsourcing, por temas de reformas en materia de seguridad, de seguridad social sobre todo, de recursos humanos, se crearon nuevas empresas. Entonces vamos a ver cómo repercute esto en el ajuste anual de impuestos. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, donde vamos a contestar todas las inquietudes que tú tengas con respecto a este tema del ajuste anual. Te invitamos a que durante el transcurso de esta presentación, de este webinar, vayas planteando tus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas para que al final, bueno, para que las vayamos contestando durante el transcurso de la presentación y al final pues las podamos leer en voz alta todos en conjunto para que no quede ninguna duda sobre este tema. Siendo así, pues vamos a empezar con este webinar. Primeramente vamos a ver la definición que tengo sobre el ajuste anual. El ajuste anual de impuestos nos indica la ley del impuesto sobre la renta en los artículos 97 y 99, que es una obligación que tienen los patrones que tengan trabajadores subordinados. Y esta regulación la encontramos en los artículos 97 y 99 de la propia ley del impuesto sobre la renta, donde nos dice que todos los trabajadores que tengan ingresos por salarios no deben de presentar ajuste anual de impuestos, sino que esto queda como obligación del patrón de hacer precisamente este ajuste anual de impuestos. Hay ciertas condiciones que se deben de cumplir para saber si el trabajador es sujeto o no al ajuste anual de impuestos. Pero también nos indica el artículo 97 que sabemos que le vamos reteniendo cierta cantidad de impuesto al trabajador por cada periodo de nómina que labora, ya sea semanal, quincenal o mensual. Se le hace la retención del impuesto correspondiente al trabajador y se entera más tardar el día 17 del mes siguiente. Nos indica esa ley que ese entero del impuesto tiene un carácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual. Es decir, que ese impuesto no es propiamente definitivo, sino que hay que hacer otro proceso a final del año para hacer el ajuste correspondiente. De tal manera que en base a lo que nos indica este artículo, el cálculo del ajuste anual lo puede efectuar ya sea el patrón o el propio trabajador. Si lo realiza el propio trabajador, esto va a ser a través de la presentación de la declaración anual de impuestos. Si lo realiza el patrón, pues lo realiza generalmente en el sistema de nómina y en ese sistema realiza los ajustes correspondientes. Bueno, en el caso de trabajadores que tengan ingresos por salarios, es primeramente el patrón quien tiene la obligación de efectuar este cálculo anual para determinar el impuesto y posteriormente hacer una comparación contra las retenciones que se tengan efectuadas hasta este momento y determinar si existen diferencias. Puede ser que existan diferencias a favor o a cargo del trabajador. Si existe una diferencia a cargo del trabajador, pues se debe de retener el impuesto correspondiente. Y si existiese un saldo a favor del empleado, lo que se realiza es la compensación de ese impuesto. No se le hace propiamente una devolución. Una devolución como tal no está regulado en la ley del impuesto sobre la renta. Lo que se hace es realizar una compensación sobre el impuesto que se le vaya a retener durante el mes de diciembre
o durante el siguiente ejercicio fiscal, que en este caso sería durante todo el 2022. Pero como tal, una devolución de impuestos no la puede realizar el patrón porque precisamente él no tiene el dinero para poderlo devolver. Se supone que ya lo enteró al SAT, ya lo enteró a la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, no podría devolver algo que no tiene. Bueno, ¿en qué casos el patrón no está obligado a realizar el ajuste anual de impuestos? La ley del impuesto sobre la renta nos señala 4 supuestos en los cuales el patrón queda liberado de realizar el ajuste anual de impuestos. El primero es que el trabajador inició la prestación de los servicios después del 1 de enero del ejercicio. Por lo tanto, no tiene la obligación de efectuar el ajuste anual de impuesto. Este punto va a ser muy importante cuando más adelante toquemos el tema del insourcing, porque varias empresas pues, van a caer en esta controversia y es donde vamos a aclarar un poco pues, si se le realiza o no ajuste anual de impuestos al trabajador. Eh, pero de entrada nos dice la ley del impuesto sobre la renta que si el trabajador ingresó después del 1 de enero, después del 1 de enero significa a partir del 2 de enero. Si ingresó en esa fecha, ya no se le realiza ajuste anual de impuestos. También si el trabajador dejó de prestar servicios antes del 1 de diciembre, si causó baja en mi empresa, tampoco le tengo la obligación de efectuar el ajuste anual de impuestos. También cuando el trabajador le haya comunicado por escrito al patrón que presentará su declaración anual. Tiene la fecha límite de presentación a más tardar el 31 de diciembre de cada año. Si el trabajador le notifica al patrón, el patrón queda eximido de realizar el ajuste anual de impuestos. Y cuando los ingresos totales del trabajador, es decir, totales como exentos y grabados que haya percibido el trabajador en un ejercicio, hayan superado la cantidad de 400,000 pesos. Si el trabajador está en uno de estos supuestos, él tendría la obligación de presentar su declaración anual de sueldos y salarios. Y el patrón, como comentamos, queda eximido de hacer el ajuste de impuestos. Ya esa obligación se traslada 100% al trabajador. ¿Qué plazos me indica la ley para realizar el ajuste anual de impuestos? Bueno, la ley del impuesto sobre la renta no establece propiamente un plazo en el cual se debe realizar el ajuste anual de impuestos. Solamente habla de que las diferencias a cargo se deben de enterar en el mes de febrero del siguiente año. Y en cuanto a los saldos a favor, contemplan que se compensarán contra las retenciones del mes de diciembre y las retenciones sucesivas del siguiente ejercicio. Por lo tanto, si nosotros queremos empezar a compensar contra las retenciones del mes de diciembre, lo que se hace es en el aguinaldo hacer una proyección del ajuste anual de impuestos para determinar si el trabajador tuviese un saldo a cargo, empezar a retenerle ese impuesto en el aguinaldo, esa diferencia de más, de tal manera que cuando se calcule la última nómina o las últimas nóminas del mes de diciembre, ya no tenga un impacto significativo en el ajuste anual de impuestos. También muchas empresas estilan hacer el ajuste anual de impuestos en el último periodo del ejercicio, de tal manera que quieren que cuando inicie un nuevo ejercicio fiscal, pues el trabajador ya no tenga ningún adeudo por impuestos sobre la renta del ejercicio anterior. Por eso, como comentamos, muchas empresas estilan realizar el ajuste anual de impuestos en el pago del aguinaldo. Si ese pago del aguinaldo no es mi último periodo del año, estilan hacer una proyección de esos ingresos gravables y estimar el impuesto sobre la renta que se le debe retener al trabajador, o hacerlo en el último ejercicio fiscal, ya en el último periodo del mes, mejor dicho, en el último pago del periodo de la nómina, ya con todas las nóminas acumuladas para efectuar y conocer las diferencias que se tienen que compensar o el impuesto que se debe de retener. Y bueno, y queda claro por qué
¿Por qué estilan realizarlo en el mes de diciembre? Porque muchas veces los trabajadores reciben fondo de ahorro, reciben sus aguinaldos, reciben algún bono anual. Entonces, si existiese alguna diferencia de impuestos, el trabajador tiene una mayor capacidad para pagar las diferencias en este mes que en el mes de enero del siguiente ejercicio. Por lo tanto, pues sí es conveniente para las empresas realizar el ajuste anual en el mes de diciembre. ¿Cuál es el procedimiento para realizar el ajuste anual de impuestos? Primeramente, debemos de conocer los ingresos totales percibidos en el año calendario por un trabajador. A esos ingresos les vamos a restar los ingresos exentos del periodo del ejercicio y me va a dar igual a una base gravable. A esa base gravable le aplico la tarifa anual del artículo 152. Recordemos que en el 2020 se publicó una nueva tarifa de impuestos. Por lo tanto, hay que tener cuidado, hay que actualizar esa tabla anual de impuestos en nuestro sistema de nómina para que cuando realicemos el ajuste se realice correctamente. Entonces, debemos de tener cuidado de aplicar la tarifa vigente. Y una vez que le aplico esa tarifa anual, me da un impuesto anual según tabla. A eso se le resta el subsidio calculado que le correspondió al trabajador. La suma de todo el subsidio calculado. Aquí hablamos del calculado, no el pagado. El pagado se considera ya como un pago definitivo. Simplemente se le resta el subsidio calculado que le correspondió al trabajador y eso me da igual a mi impuesto anual. En este caso, el impuesto anual no puede ser negativo hasta este momento. Por lo tanto, si el subsidio al empleo calculado es mayor al impuesto según las tablas, este resultado es cero. Y una vez que tengo este resultado, le voy a restar el impuesto retenido en el ejercicio y esto me puede dar un impuesto a cargo o un saldo a favor a compensar. Ese es el procedimiento que nos marca la ley para realizar el ajuste anual de impuesto y eso es lo que tendríamos que aplicar a cada trabajador. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con las diferencias? Una vez determinadas las diferencias, se puede proceder como sigue. Si existiese una diferencia a cargo, debemos de retenerle el impuesto al trabajador y enterarlo a más tardar en el mes de febrero del siguiente año calendario del que se trate. Esto es lo que nos indica la ley del impuesto sobre la renta. Y como comentamos, si en dado caso de que hubiese un saldo a favor del trabajador, la diferencia se debe de compensar contra el impuesto que le voy reteniendo en el mes de diciembre y las retenciones sucesivas hasta el siguiente año calendario. Es decir, tengo un año para compensar ese saldo a favor. Como comentamos, no se va a tratar de una devolución, sino que lo tengo que compensar contra el impuesto que le vaya a retener en el mes de diciembre y contra el impuesto sucesivo de cada uno de los siguientes periodos de nómina hasta que se agote ese saldo a compensar. ¿Cuáles son las claves que ocupo para el timbrado del ajuste anual? Bueno, depende de en qué proceso vayas a realizar precisamente el ajuste anual. Si lo realizas en el aguinaldo con proyección anual, el impuesto a cargo se debe de enterar propiamente en la clave D002, que es el impuesto retenido al trabajador. En este caso, todavía no habría un impuesto a favor porque lo que estás haciendo es una proyección anual con datos estimados, suponiendo que el trabajador va a ganar cierta cantidad en el siguiente mes. Muchas veces pasa que sí la gana, otras veces sucede que tuvo faltas, tuvo incapacidades y ya no fue la cantidad que tú estimaste. Por lo tanto, en este caso se recomienda todavía no aplicar un impuesto a favor del trabajador porque no tenemos una base gravable real, pero sí un impuesto a cargo
para que precisamente en las siguientes nóminas ya no sea tan fuerte el impacto hacia el trabajador en materia de retención de impuestos. Si lo realizas en la última nómina del ejercicio, el impuesto a cargo se sigue reflejando en la clave D002, que es el impuesto retenido al trabajador. Y en este caso sí puedes ya tener una compensación que la vas a reflejar en la clave O001, que es el reintegro de ISR pagado en exceso siempre que no lo hayas integrado al SAT. Como se trata del mes de diciembre y el entero lo realizas hasta el mes de enero, puedes ocupar esta clave en dado caso de que hagas el ajuste anual de impuestos en la última nómina del ejercicio y el trabajador tuviese su saldo a favor. Es en esta clave SAT donde debes reflejar ese concepto de saldo a favor. Y si por el contrario realizaras el ajuste a final del ejercicio, ya para la retención del impuesto ya no lo puedes reflejar en la misma clave del impuesto, porque si no, se revolvería con el impuesto que le retienes del 2022. Tienes que ocupar la clave SAT, la D101, que es el impuesto retenido del ejercicio anterior. Y también la clave SAT es diferente. Sería la O004, que es aplicación del saldo a favor por compensación anual. Entonces, dependiendo de en qué momento realices el ajuste anual de impuestos, es donde debes de enterar al SAT las claves correspondientes derivado donde debes de enterar la información al SAT derivado del ajuste anual de impuestos. Si, por ejemplo, tú realizas el ajuste con proyección anual, eso no significa que sea tu ajuste definitivo, porque lo hiciste de tal manera que ibas a proyectar ciertos ingresos al trabajador y como comentamos, probablemente no se dé el supuesto que tú tenías para ese trabajador. Entonces, si realizas un ajuste con proyección anual en el aguinaldo o en una nómina ordinaria, es correcto que lo hagas de esta manera, pero que no se te olvide realizar tu ajuste anual de impuestos definitivo, ya sea en la última nómina del ejercicio o cuando tú cierres el ejercicio fiscal, porque como comentábamos, esto fue con una proyección y no sabes si realmente se cumplió esa proyección para uno o para todos los trabajadores. Por lo tanto, el hacer la proyección no significa que se trate de un ajuste definitivo. Tienes que volver a hacer tu ajuste anual definitivo, como comentamos, en la última nómina, ya que tengas todos los ingresos reales, o al final del ejercicio, ya una vez que hayas acumulado todos los ingresos del 2021. Y bueno, vamos a hablar del tema del ajuste anual por sustitución patronal. Sabemos que durante este 2021 hubo una reforma en materia laboral que impactó en temas fiscales, de seguridad social, una reforma de subcontratación, donde muchas empresas lo que hicieron fue realizar una sustitución patronal como tal. Es decir, le reconocieron la antigüedad al trabajador y otro patrón adquirió las obligaciones derivadas sobre esos trabajadores, respetándoles cierta fecha de antigüedad. Eso fue lo que hicieron algunas empresas. Otros transfirieron a sus trabajadores con reconocimientos de sus derechos adquiridos y algunos otros terminaron la relación laboral con los trabajadores y fueron recontratados en una nueva empresa. Vamos a ver cómo impacta todo esto en el ajuste anual de impuestos. Bueno, primeramente debemos de ver que lo que me señalaba el artículo primero es que si el trabajador inició conmigo después del 2 de diciembre, yo no tengo como patrón la obligación de realizar ajuste anual de impuestos. En materia de sustitución patronal, eso no viene propiamente una regulación en la ley del impuesto sobre la renta. Simplemente me dice, si el trabajador ingresó conmigo después del 2 de enero, yo ya no tendría la obligación
de hacer el ajuste anual de impuestos. Por lo tanto, no tendría esa obligación el patrón, si lo veo desde la óptica del patrón, que es a quien regula esa ley del impuesto sobre la renta. Cuando hablamos de las obligaciones y vimos los 4 supuestos, está hablando de las obligaciones que tiene el patrón propiamente. Entonces, basándonos en ese artículo, el patrón no estaría obligado a realizar el ajuste anual de impuestos a trabajadores que vienen que los adquirió derivados de una sustitución patronal. Sin embargo, hay algunos juristas, hay algunas opiniones que dicen que el trabajador es verdad que tienen un nuevo patrón, pero ese patrón adquirió todos los derechos derivados del trabajador, todos los derechos que ya tenían de la empresa anterior, del patrón anterior, y es a tal ese efecto que les está respetando la antigüedad. Por lo tanto, nos dicen que sí les deberían de realizar el ajuste anual de impuestos. Entonces, en estos planteamientos vamos a encontrar juristas, vamos a encontrar opiniones de despachos fiscales que indiquen que no les deben de realizar el ajuste anual basándonos en lo que indica la propia ley del impuesto sobre la renta. Y juristas y vamos a encontrar opiniones de despachos fiscales que indiquen que sí les deben de realizar el ajuste anual porque el patrón adquirió los derechos del trabajador, adquirió todas las obligaciones y les está respetando la antigüedad. Entonces, que la relación patronal no inició en este año, sino que ya viene de años anteriores. Aquí van a encontrar, por ejemplo, o vamos a encontrar, pues, vamos a encontrar, como comentamos, diversas opiniones. ¿Y qué es lo correcto? Pues lo correcto aquí sería que cada uno de nosotros pudiéramos tener un sustento con nuestra área fiscal, que precisamente es quien nos va a dar el sustento legal, nos va a emitir un fundamento del por qué sí y del por qué no hacer el ajuste anual a los empleados. Recordemos que si no le hacemos nosotros el ajuste anual, el trabajador está obligado a presentar su declaración anual y probablemente pues ese trabajador no está acostumbrado a hacer esta actividad. Es probable que al no saberlo, al tener desconocimiento de que él deba de presentar su declaración anual, no la presente y más adelante pues tenga propiamente el trabajador problemas con el fisco si él estaba obligado a presentar su declaración anual. Y al contrario, si nosotros le hacemos el ajuste anual, pues también nos puede llegar pues una notificación de Hacienda de que no teníamos la obligación de hacerlo, porque había 2 patrones. Ya nosotros éramos el segundo patrón que tenía el trabajador en el ejercicio. Por lo tanto, aquí sí les reiteramos que esto de saber si le van a hacer ajuste anual o no a sus trabajadores debe de estar completamente sustentado por su área fiscal. No van a tener otro sustento más que el área fiscal de cada una de sus empresas. Y si ustedes deciden realizar el ajuste anual de impuestos en una nueva empresa que se creó por temas de outsourcing o insourcing, sobre todo de insourcing, es requisito indispensable que se tengan migrados los acumulados a esta nueva empresa. Es decir, todos los acumulados del 2021 deben de estar migrados si yo quiero realizar el ajuste anual o si yo debo realizar el ajuste anual a mis empleados. Y aparte, no olvidar actualizar la tabla de impuestos anuales a 8. Esto es lo que tenemos en cuanto a teoría. Te reiteramos que puedes hacer tus preguntas en el apartado correspondiente. Tratemos de usar el apartado de preguntas y respuestas para que el chat lo ocupemos para algún tema que tenga que ver propiamente con la presentación. Y en el apartado de preguntas y respuestas podamos tener
todas las preguntas que tú tengas, todas las inquietudes que tengas con respecto a este tema. Lo que vamos a hacer es ceder la palabra a nuestro compañero Jorge González para que nos explique cómo realizar este ajuste anual de impuestos en el OpenHR. Adelante, Jorge. Hola, buenos días. Como decía Armando, mi nombre es Jorge González. Soy gerente del producto OpenHR. En este caso voy a mostrarles lo que se necesita hacer en Open para poder hacer nuestro cálculo de impuesto de ajuste anual. En este caso, en el ejercicio 2021, o en el caso que se puede hacer en lo que es en el próximo año, en este caso en 2022, se podría realizar lo que es el ajuste del 2021 para poder determinar, como decía Armando, el cálculo anual definitivo. Ok, en primera lo que se debe hacer es revisar que las tablas correspondientes al ISR 2021 esté actualizada. ¿Esto dónde lo hacemos? Lo hacemos en el módulo de administración de sistema, mantenimiento de tablas, mantenimiento y la opción de ISR, subsidio, crédito al salario. En este caso, el menú crédito al salario ya no se utiliza desde hace muchos años, pero por parte de las aplicaciones se dejó como tal el menú. En este caso, necesitamos darle alta o darle mantenimiento a la tabla A8, como mencionaba Armando, que es la tabla de tarifa, la tabla de tarifa anual, que fue publicada, creo que a principios de este año, ¿no? O el año pasado, creo. Entonces, en esta tabla hay que validar que realmente la información que tengamos sea la correcta para que tengamos nuestro cálculo de forma satisfactoria. Entonces, nada más es entrar, revisar, y si está con algún formato diferente, con una información diferente, solamente actualizar. Las tablas las pueden bajar de cualquier página página del SAT o una página de contadores ya de internet como tal. Bueno, ya que tenemos definida nuestra tabla de impuestos anual, recordemos que la tabla de subsidio anual no existe porque realmente las tablas de subsidio solamente son las tablas que se ya generaron, que son periódicos de una determinación, un periodo determinado, si es semanal, catorcenal, quincenal, mensual. Entonces, sobre estas son las que el sistema utilizó cada periodo de nómina, lo que va del año, y solamente en el ajuste anual se hace la sumatoria de estos cálculos y es lo que se va a utilizar para hacer la disminución del subsidio si es que los empleados lo tuvieron en el año. Ya teniendo la parte de las tablas, en el módulo de impuestos sobre la renta, existe una opción, que es la tabla de proceso de ajuste anual. Esta actualización salió desde el año pasado, ya la mayoría debe de tenerla tanto en Open 7 como en Open 10. Si es que tienen alguna pantalla diferente, es necesario que contacten al área de soporte para que les hagamos llegar esta actualización, se instale y podamos seguir con el proceso. Entonces, lo primero que hay que hacer es validar que la información que tengo parametrizada sea la correcta, ya que dependiendo de ciertas situaciones, puede ser que el cálculo que yo hice en el año sea diferente a una versión estándar. Entonces, para eso es necesario, indispensable, que nos contacten para que se hagan ciertos ajustes en sus programas particulares para no afectar su cálculo definitivo.
En primera, existe la parte de validación de parametrización. Pero no tenía encima otra pantalla. Al darle al botón aceptar, en esta parte del sistema lo que va a hacer, lo que viene en pantalla es validar algunos conceptos que se tienen que definir para el cálculo de ajuste como tal. En este caso, la opción de parametrización de dips de @CIC y @CIF, aquí menciona que no se tienen parametrizados correctamente. ¿Esto a qué se puede ver? Digo, en el manual que se les entrega con esta parte de ajuste viene especificado realmente cuál puede ser alguna de las causas. Alguna de ellas puede ser que no exista el DIP dado de alta o no se tengan creadas las diferentes claves versus SAT. Entonces, en ese caso, tendremos que entrar al módulo de administración del sistema, parametrización del sistema, validar que tengamos los DIPs. En este caso tengo el DIP, que es impuesto a cargo del ajuste anual. Entonces, el DIP existe. Digo, si es que no lo llegan a tener, pues, como repito, es contactar al área de soporte para que podamos apoyarlos en la creación o en el mismo manual que se les va a entregar. Hasta el final de este manual aparece la información de cómo hacer esta creación. Entonces, lo que hay que hacer es aquí en la parte de asociación de DIPs, conceptos versus SAT, tenemos que definir el concepto de @SIC, que va a una de las claves correspondientes al SAT, que es D101. la D101. D101, que sí es el retenido del ejercicio anterior. Se da a guardar y posteriormente agarramos el @SIF, que es la O004. Saldo a favor por compensación anual. Esto se refiere que en el momento para hacer los FDIs, pues va a llevar el concepto que corresponde. Al hacer esto, yo ya puedo volver a revisar nuestra parametrización y si checan, ya me puso que está ok la parametrización de la básica. Y lo mismo con los conceptos de el D071 y el 171, que son los ajustes de subsidio mensual que se tienen para los cálculos. En este caso será lo mismo, me tendré que ir a la parte de parametrización y el D107, ajuste al subsidio causado. Como checan, tengo el mismo DIP. Y en la parte de la parametrización de los FDIs, tenemos que hacer lo mismo. D107, que va a la clave, esto lo tengo bien, que es el 107, que es el ajuste de subsidio causado. Y el otro era el D071. En este caso el D071. Y le doy guardar. No tengo que quemar este mensaje. Déjenme ver si están parametrizados de 071, que es el ajuste a subsidio efectivamente pagado. Tengo datos y de 071 y el de 107. Los tengo. Al parecer está correcta la parametrización. No sé si el mensaje está dando por otra situación. Y las siguientes validaciones
Que en ese caso puede ser también que no se hayan utilizado en el ejercicio, que no tenga empleados que tengan subsidio o hayan tenido ajuste. El sistema valida que no tenga, si no tengo empleados que tuvieron esos conceptos, pues también me manda como una alerta. Esto nada más lo que podemos hacer es validar la información con tus acumulados para ver si tuviste o no tuviste este tipo de ajustes a nivel mensual. Esto puede ser porque realmente los cálculos hayan sido correctos en el mes, sin ningún problema. Igual, si yo tengo el proceso de ajuste anual de subsidio negros, es decir, el concepto de @SEC, que es el subsidio al empleo calculado, si yo tuviera negativo, tendríamos que hacer algo particular con ustedes. Tendríamos que modificar el programa de cálculo para que utilice ese concepto en lugar de los conceptos de subsidio. Todas esas actualizaciones que salieron se debió más que nada por el proceso de subsidio, ya que el subsidio que se tenía antes era el entregado y se acabó. Pero por las últimas disposiciones lo que se dijo fue que si un empleado en un mes se le dio subsidio superior al que le corresponde en el mes, debiese de ser retenido al trabajador y quitado su impuesto como tal. Entonces, por eso se hicieron ese tipo de actualizaciones, para no afectar también su proceso de cálculo normal, ni sus programas de impuesto normal, porque puede ser que hayan tenido algún cambio, alguna adecuación particular que ustedes hayan solicitado. Entonces, por eso no se modificó directamente el programa de impuestos, sino se hizo un proceso de ajuste paralelo o alterno al proceso de normal. Y también valida que el DIP de @ICP, en este caso, tenga dado de alta la clave del SAT correspondiente, en la clave del SAT que le corresponde, que en este caso es la D002, que es la parte de impuesto. Si checan, estuve yo entrando al módulo de mantenimiento de tablas, a la parte de impuestos y administración del sistema. Entonces, como tip en la parte de Open 10, si entro a impuestos, en la parte de mis favoritos, voy a tener las últimas pantallas que he estado utilizando. Entonces aquí yo ya puedo, si estoy en la parte del ajuste anual, pues puedo entrar directamente aquí y revisar mi tabla de impuesto anual, las claves del SAT, y así sucesivamente. Entonces, eso es parte de una de las mejoras que tienen en Open 10. Ya se realizó la validación y ya se revisó que la información la que tenemos correcta y ya tuvimos que corregir o hacer algún ajuste particular, ya viene la parte de hacer nuestro proceso de ajuste anual. Entonces, la primera de las opciones es calcular las excepciones para ajuste anual. ¿Esto qué es? Es aquellos trabajadores que nos presentaron su carta de que ellos van a presentar su declaración anual y no requieren que la empresa haga el ajuste, entregan una carta. Ese machote de carta pues está abierto, es un machote que pues, pueden bajar también en internet, en el cual el trabajador les entrega a ustedes una carta firmada con la especificación de que en este ejercicio ellos van a hacer su ajuste anual. Para esto es necesario hacer un proceso, es la parte de cargar los empleados que tengo o que ya me avisaron que tengo su ajuste anual. Y existen varias formas de hacerlo. Uno, primero es dar de alta a los empleados. Si yo le doy el botón de examinar, aquí en la pantalla también lo dice, si yo le doy a examinar, lo que va a hacer es buscarme los empleados que en 2020 le hice ajuste anual, perdón, no le hice ajuste anual, y me los muestra en pantalla para que en este momento yo le dé a aceptar y en automático me va a poner a los mismos empleados del año pasado como empleados sin ajuste en este año 2021. ¿Esto por qué? Porque normalmente aquellos empleados que presentan declaración un año, pues normalmente ya lo vienen haciendo posteriormente. Entonces, al darle a aceptar, pues me va a asignar en automático a esos empleados. Otra es entrar y capturar empleado por empleado. Busco al empleado, sabes que este empleado me va a presentar su ajuste anual. Si me sé los números de empleado, pues entro y los capturo y así sucesivamente. Esa es una opción manual en la
cual ustedes capturan empleado por empleado, aquellos que le van a tener su ajuste anual. Otra opción es generar un archivo de texto en el cual ustedes definan cuáles empleados son. A lo mejor los pueden tener en Excel y solamente generan un archivo .txt con el número de empleado, que en este caso me va a presentar este ajuste anual, y lo genero. Si yo lo busco, por ejemplo, tengo uno que ya creé aquí en mi máquina, donde tengo puesto cuáles son los empleados que me van a presentar un carta. Entonces lo selecciono, los guardo y lo guardo con un formato normal de TXT. Entonces, entrando a la pantalla, le doy el botón de copiar, el botón que está del lado derecho inferior, y lo que va a hacer es me va a pedir un directorio y un archivo, el cual yo tengo en cualquier carpeta que ustedes lo hayan puesto. Entonces le doy un clic al archivo, le doy a abrir, y en automático me va a mostrar a los empleados que están en ese catálogo en la pantalla. Entonces, pues ya si alguno de ellos yo ya no quiero ponerlo, lo quito, le doy borrar y ya me sigo con todo lo demás. Le doy a aceptar y en efecto lo que va a hacer, me va a guardar información de los empleados que no van a presentar ajuste anual. En el caso que mencionaba Armando, de los empleados que vienen de insourcing o de outsourcing, que no van a tener su declaración, no les voy a hacer su ajuste anual porque ya estaban en una empresa anterior, tenemos que hacer este paso. Obviamente no hay un proceso que me defina cuáles sí y cuáles no. Entonces, lo que se debe hacer es, pues, generar un archivo con todos los empleados que tengamos que estuvieron en la empresa anterior y se quedaron en esta. Y hacemos lo mismo. Guardo el número del empleado en el archivo y en automático, al darle a examinar, copiar, me va a copiar a todos los empleados y a todos les va a poner ajuste anual. La bandera de que no hacer ajuste anual. Después, ya que tenemos la parte de la carga de los empleados que no van a presentar ajuste anual, viene la parte de la determinación de empleados sujetos a ajuste. Esto es como mencionaba Armando. Depende de ciertas reglas, se define cuál va a ser el proceso, cuáles van a ser los empleados que sí tienen ajuste y cuáles no. En primera me pide el tipo de nómina, me pide el ejercicio fiscal y me pide el número de empleado. Si checan, me puso al inicio el año anterior. ¿Por qué? Porque este proceso también se puede hacer en el ejercicio fiscal siguiente, en este caso 2022, pero voy a hacer el ajuste de 2021. Entonces, por eso me puede poner la opción de 2020 y yo lo cambio directamente a 2021. Las excepciones que mencionaba Armando son que el límite para poder hacer declaración anual son los 400,000 pesos, que eso no ha cambiado desde hace varios años. Y esto que suma la parte gravable de la arroba TPG, la parte exenta de la prestación gravable extraordinaria, aquellos conceptos que son como aguinaldo, PTU, o aquellos conceptos que consideran ustedes como percepción gravable extraordinaria. Y la sumatoria de los conceptos exentos. Así como los acumulados de los DIPs que se encuentren en unos catálogos maestros que son, más que nada, pueden ser vales de despensa, fondo de ahorro, comisiones, viáticos y todos aquellos conceptos que ustedes paguen de forma no directa, como pueden ser también parte de los seguros. Entonces, en un catálogo maestro se definen cuáles son los diferentes catálogos, los diferentes conceptos que voy a integrar. Para esto, entro al módulo de administración del sistema, mantenimiento de tablas, organización, catálogo maestro, pongo el PS01 y aquí tengo los conceptos que estoy considerando como previsión social. En este caso son los responsables de gastos médicos, dentales, hospitalarios y funerarios. Entonces, aquí se definen esos conceptos, ya que esos conceptos como tal
pues no están definidos o no son parte de la percepción gravable extraordinaria ni la percepción gravable normal y no son considerados tampoco exentos. Entonces es muy importante que sí definan bien cuáles son los conceptos que voy a considerar como previsión social para que sean incluidos dentro del proceso de la determinación de los empleados. Obvio, estos conceptos también tuvieron que haber sido timbrados. Realmente al SAT, si tú le estás poniendo aquí unos conceptos y ellos no lo tienen o no les llegó, pues puede haber una incongruencia en esta parte. Entonces, al SAT le tenemos que avisar que esos conceptos sí existieron y eso se hace en los timbres. Obviamente, una póliza, un reembolso de gastos médicos pues, se debe de timbrar o se debe de avisar al SAT. Otro de los puntos es la parte de la fecha de ingreso. Todos aquellos trabajadores que hayan ingresado antes del 1 de enero del 2021 son empleados candidatos a hacer ajuste anual. Si entraron después del 1 de enero, es decir, después del a partir del 2 de enero, estos empleados no son candidatos a ajuste anual y no se les va a hacer, les va a poner una banderita de que no son candidatos a ajuste. Igual aquellos empleados que su fecha de baja sea mayor al 1 de diciembre. Es decir, si los empleados son dados de baja ahorita, pues obvio ya se fue, ya no tengo por qué generarles su ajuste anual. Entonces, al darle yo a aceptar, lo que va a hacer es directamente generarme un reporte y actualizar la base de datos. En este caso, me va a actualizar a los empleados con los diferentes con la bandera de que no hace ajuste anual. Y esto, si checan, por ejemplo, en el reporte, me aparece el número del empleado, su nombre, el tipo de nómina, la fecha de ingreso del trabajador, la fecha de baja, la sumatoria de los conceptos del TPG, BPG, Excel, base de finiquitos, los de previsión social y un monto proyectado. Este monto proyectado es como el sistema ahorita está revisando que me falta una nómina, está proyectando la parte del salario únicamente, que en teoría el empleado recibirá a partir de, bueno, en la última nómina del año. Entonces, por mi ingreso anual, me dice si tengo ajuste o no tengo ajuste. En este caso, el primer empleado no tiene ajuste por dos causas, la causa 3 y la causa 2. Y esas donde las veo, al final del reporte, perdón, tengo las diferentes causas, 1, 2, 3 y 4. La 1 es que el empleado deja de prestar sus servicios a partir del 1 de diciembre, es decir, es una baja. El 2 es de que sus ingresos son mayores y exceden de 400,000 pesos. El tercero es que comunicó que él va a hacer su declaración anual y que hayan sido contratados, el número 4, después del 1 de enero. Entonces, si revisamos, hay empleados que tengo con una y algunos tengo con dos opciones. En este caso, el primero tengo que es la 3, que es su ingreso superior y que presentó carta. Entonces, en este caso tengo los dos. Ya con este caso, el empleado presentó carta, pues es lo mismo que no se le va a hacer ajuste. Este que tiene 4 es porque entró el 26 de agosto del 2021, entonces no le corresponde cálculo de ajuste. Este siguiente que tiene un 1 es una baja y así sucesivamente. Entonces podemos revisar aquí cuáles son los empleados que sí tienen ajuste y cuáles no. Este es el proceso para la determinación de empleados. Este se tiene que hacer varias veces dentro de este periodo, en este caso diciembre. En primera, al hacer el ajuste anual en la última nómina del mes, o si voy a hacer ajuste anual en el aguinaldo. Y al final, ya que tengamos todo acumulado, se tiene que volver a hacer para que realmente el sistema vaya cheque y me revise ya el total de ingresos que tuve para hacer el cálculo definitivo.
Y después viene ya como tal el proceso de cálculo anual. Como mencionamos, el proceso de cálculo anual se puede hacer en 3 ocasiones. Cuando hago el cálculo del aguinaldo, cuando hago el cálculo del último periodo del año, o cuando hago el cálculo ya al final de que tengo todo cerrado y tengo todo acumulado como tal. Entonces, en la parte del aguinaldo, el sistema lo que va a hacer es generarme, dependiendo de la nómina que tenga, la nómina de AG, por ejemplo, el aguinaldo. Pero para esto, ya tengo que tener calculada mi nómina de aguinaldo. Calculada, no acumulada. ¿Por qué? Porque como decía hace rato, el sistema no modificamos el proceso de cálculo anual para considerar los nuevos conceptos de subsidio. Entonces, lo que se hizo fue, se hace el proceso del aguinaldo, me va a dar un impuesto normal o correspondiente al cálculo del aguinaldo, y al hacer yo el proceso de ajuste anual del aguinaldo, me va a hacer la sumatoria de todo lo que tengo en el año, más el aguinaldo que tengo en ese momento, más la información que me haga falta. Es decir, si yo ya acumulé la primera nómina, me va a proyectar la segunda nómina y me va a hacer una inserción de los conceptos de impuesto y de ajuste en la nómina de aguinaldo. Pues en teoría ahorita ya la mayoría ha generado sus aguinaldos, entonces lo que me voy a enfocar es al hacerlo solamente en el último periodo del año. Entonces, en el último periodo del año, de la misma forma, tengo que tener yo ya mi nómina calculada con el proceso normal. Esto también, ¿por qué? Porque el subsidio se debe hacer, el cálculo de subsidio, el ajuste de subsidio se debe hacer en cada periodo de nómina, en cada fin de mes. Entonces, ya aquí ya tengo yo mi cálculo y mis ajustes y todo mi proceso de la nómina normal. Entonces, ya que tengo mi nómina normal, que en teoría la tengo ya como cerrada, o sabes que esta es la definitiva de mi nómina, entramos aquí y hacemos el proceso de ajuste anual en el último periodo del año. Y tengo 2 opciones, que es solo listado o listado y actualización. Solo listado lo que va a hacer es, solamente me va a generar un reporte que me va a servir para hacer la validación y comprobación de que los cálculos están haciendo correctos. Voy a hacer primero esta opción, le doy a aceptar, me pide el spool y listo. Este reporte lo que me va a mostrar va a ser el tipo de nómina, el número del empleado, el nombre, si se hace ajuste anual o no. En este caso solamente me está mostrando a los empleados que sí se les hace ajuste. La sumatoria de base gravable de lo que llevo de enero a noviembre, bueno, de enero a diciembre, el impuesto retenido de total de enero a diciembre, el subsidio calculado, el subsidio pagado, el la base, el acumulado gravable, el acumulado gravable ya de diciembre solamente, que viene siendo de enero a, perdón, diciembre, que es, aquí puede ser que ya tenga yo mi aguinaldo, tenga mi primera nómina, si estoy hablando de nómina quincenal, o pues 2 o 3 nóminas semanales. El impuesto que se retuvo en el mes de diciembre, el subsidio calculado en diciembre, y la nómina de ingresos, el total de ingresos grabados, en este caso, que es como que el total de estos conceptos. Después, ya tengo la parte del impuesto de la nómina actual. Esto está hablando de la nómina, en este caso, de la última nómina que tengo del año, la base gravable del año, perdón, de la última nómina, el impuesto de la última nómina, el subsidio de la última nómina, que es la nómina que tengo activa. Entonces, tengo todo el proceso de la nómina y ya al final tengo un total, el total de todo el año, incluyendo esta última nómina. Igual el total de impuestos, el total de subsidio, y aquí ya viene como que el cálculo anual. Entonces, ya que me hizo un cálculo anual referente al proceso, tengo la parte de mi diferencia a cargo, mi diferencia a favor, y ya lo que va a ser en la última nómina, si va a ser un ajuste o una determinación de empleados. Aquí, si checan, nada más tengo una diferencia de impuesto aplicado en la nómina
de 814 pesos. ¿Esto por qué? Porque va primero a topar que el impuesto sea menor al impuesto que yo ya retuve o que tengo en diciembre, y también me valida que tenga el tope de 35% del impuesto a cargo. ¿Para qué? Para no quitar más de un porcentaje de impuesto al trabajador y dejarlo pues, en ceros, casi en su nómina. Aquí vienen también los impuestos a devolver. Esto realmente no se va a hacer en este proceso, en este momento, porque realmente la devolución se tendrá que hacer hasta el final del ejercicio. Entonces, ya que tengo esta parte, lo validé, ya revisé mis cálculos, hice mis cálculos manuales, no tengo diferencias, viene ya el proceso de listado y actualización. Lo voy a aceptar, y esto lo que va a hacer es me va a modificar o me va a hacer una asignación de los movimientos o de esos cálculos en la nómina. Por ejemplo, el empleado 2. Si me voy yo a su cálculo de nómina del empleado 2, percepciones, deducciones, me debe hacer la sumatoria del impuesto del IGNQ. Creo que había puesto NQ, el tipo de nómina NQ. NQ, último periodo de año, listado de actualización. Y si checan, me asignó otro concepto, que es el impuesto en contra del trabajador, con la palabra ajuste en referencia. Y aquí tenemos ya como que el ajuste hecho en el último periodo del año. Entonces, hasta aquí sería como que el proceso normal del ajuste anual. Permítanme esto. Y después de esto viene ya lo que es, ya que tenga esta nómina, vendría mi proceso de timbrado de nómina, mis listados normales, la acumulación de esta nómina. Es lo que voy a hacer ahorita para poder determinar o poder ver al final del año cuál sería mi resultado final de impuesto. Entonces, me voy a cambiar el estatus a acumulación de nómina. Hago el proceso de acumulación dentro del Open. Ok. También esta parte de lo que es el ajuste. Aquellos empleados que han tenido un impuesto a favor y este sea mayor al impuesto que le detuve en el mes, sí le va a hacer esa devolución de impuestos en este último periodo. ¿Por qué? Porque realmente lo que te dice la ley es que no le puedo devolver más impuesto del que del que no he reportado. Es decir, si el empleado tenía un impuesto a favor de 500 pesos y en la primera nómina del año de diciembre le retuve 600 pesos, entonces sí le puedo devolver esos 500 pesos que aparecerían como un concepto de ajuste de impuesto y se irían como parte de devolución de impuesto a favor del trabajador. Si fuese mayor la devolución de lo que yo le quité en el mes de diciembre, solamente se va a llegar hasta el tope y lo demás se lo tendremos que regresar en el siguiente ejercicio como un ajuste, no es ajuste, es compensación de impuesto a favor.
Entonces, ya que tengo esto, me regreso a la parte de impuestos. Aquí ya tengo yo en teoría, mis nóminas acumuladas. Le vuelvo a dar el Q. Le doy que es el ejercicio cerrado. Y me pide aquí la opción de poder yo definir en qué conceptos. Bueno, no me pide. Por default me va a meter el impuesto a favor en el @CIF y asignación de diferencia en el concepto de @CIC. Y aquí me pide en cuántos descuentos. Entonces, el impuesto en contra lo puedo yo diferir en 2, 3, 4 pagos, dependiendo de los pagos que yo quiera hacer. En este caso, como mencionaba también Armando, pues se debe de hacer normalmente antes de que se haga el ajuste anual de los empleados de personas físicas. Entonces, normalmente se tiene que hacer antes de marzo. Más tardar el 15 el 30 de marzo, que es la cuestión. Entonces sí, se puede hacer a partir de enero para los descuentos. Entonces le digo aquí que lo voy a descontar en 4. En ese caso sería de enero y febrero o solamente en un mes. Y en este caso le doy a aceptar. Y esto mismo va a generar el mismo reporte ya con la información completa o la información total del ajuste anual. Si checamos, es casi el mismo reporte y del ajuste anual. Ya con esto podrían ustedes dar por concluido el ajuste anual y listo. Entonces, no sé si hasta aquí tengan como tal, tío, eso sería como que el proceso, pero también algo que hay que revisar es, por ejemplo, si por alguna situación los trabajadores, tanto el concepto CIFO y el concepto SIC del ejercicio anterior siguen estando en la nómina, tendrían que eliminarse. ¿Por qué? Porque realmente lo que dice la ley es que solamente tengo un año para poder hacer esta devolución de impuestos. Entonces, antes de hacer la nómina o antes de hacer este proceso, mejor me adelanté, pero tienen que hacer la eliminación de esos conceptos. ¿Cómo? Directamente en el módulo de incidencias, hacer una asignación grupal y diciéndole que es una baja. Entrando al módulo de incidencias, asignación grupal, le doy de la nómina NQ, baja, y aquí pondría los conceptos, que es el @SIC y el @SIF. Le voy a aceptar y esto lo que va a hacer es me va a eliminar todos aquellos piquitos que me hayan quedado dentro de mis incidencias. Bueno, eso sería todo el proceso de ajuste. Vamos a entrar ahorita a la fase de preguntas y respuestas para ver si alguien tiene algo, alguna duda, alguna inquietud. Pero porfa, si nos pueden hacer llegar en la parte de preguntas y respuestas. Déjenme encontrar cómo abro lo del preguntas y respuestas. No. Que no sé si todo fue muy claro o lo dormimos. Pues veamos. Esperemos unos 2 minutos nada más para ver si tienen. Mientras voy a empezar a meter los goles. La próxima semana se va a dar otros webinars, que es el día 16, se va a dar el webinar de ajuste anual y el 21 de diciembre se va a dar un webinar de cierre anual. Este cierre anual significa el proceso de la generación de los calendarios para el siguiente ejercicio. Les vamos a explicar cómo hacer el proceso de crear los calendarios de días festivos, los calendarios de nómina, del IMSS, dar de alta el nuevo salario mínimo que entraría en vigor a partir del 1 de enero, así como
el cambio del ejercicio, en este caso pasar de 2021 a 2022. Y también reiterándoles que el calendario o los horarios de atención del 14, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre será solo de 9 a 14 horas. Digo, el 24 y 31 por cuestiones de día festivo, de día de Navidad y de Año Nuevo. Y el 14 por ser nuestra comida de fin de año. Entonces, creo que hay una pregunta. Perdón. En la explicación dijo que si el sistema proyecta la segunda nómina, 14 de diciembre. Sí, proyecta las nóminas que faltan. Sí, en este caso el sistema lo que hace es proyectar las nóminas. Si yo estoy, por ejemplo, empezando a hacer un ajuste anual, no sé, en la primera nómina de diciembre y tengo 3 nóminas o 4 en las nóminas semanales, el sistema lo que va a hacer es va a proyectar las nóminas que falten. Lo que hace es agarrar, no sé, agarra los 365 días, le resta los días que yo ya pagué, la sumatoria del DIV de @tpg del dato, y los días que falten son los días que me va a proyectar. En este caso, si es una semanal, va a proyectar o 7 o 14 días, dependiendo de las nóminas que me vayan a faltar. En el chat. Una otra pregunta de Víctor Hugo es, en el caso que surja la Una diferencia a cargo. diferencia a cargo, en el caso que exista una diferencia a cargo, empieza a descontar este saldo o inicia en enero. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una diferencia a cargo y esta diferencia en el último periodo del año tengo la opción de poder quitarla. ¿Por qué? Porque lo que no he reportado, ese impuesto retenido, se la puedo ir quitando. Como decía, es hasta un tope. No puedo quitarle más de impuesto del 35% de su ingreso. Y lo que falte de retenerle, se le empieza a retener a partir de la primera nómina de enero del próximo año. También vi que alguien puso algo en el... Ah, no, es Armando. Pues bueno, pues muchas gracias. Cualquier duda estamos a sus órdenes. Digo, aparte del manual del ajuste anual, que les mostré ahorita, también se lo pueden solicitar a soporte. O también será subido al boletín que saldría en estos días. Muchas gracias por su atención. En este caso, Armando, Luz María Hernández, que es parte de la que nos ayuda para toda la planeación y el buen desempeño de esos webinars. Les agradecemos, y a su vez yo, en este caso Jorge González, les agradecemos su atención y los esperamos el próximo webinar, que sería la próxima semana, igual de ajuste anual. Lo que pueden ir haciendo es pues, ver su proceso, ver el proceso en su sistema, ya que a veces las dudas llegan a salir cuando estamos en la práctica. Entonces, tienen esta semana de tarea para hacer su ajuste, empezar a revisarlo. Ya cualquier duda, reitero, pueden llamar al área de soporte o lo podemos revisar la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Tengan muy buen día y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.